Bienvenidos al noveno Café Forestal de este año 2023. Se trata ya del número 80 desde que empezamos con esta iniciativa y el café de hoy lleva por título El Fondo Verde Forestal en Gran Canaria, extensión forestal para gestión de montes privados, lecciones aprendidas. Antes de nada, queremos agradecer a las personas asistentes su presencia y especialmente al ponente de hoy, compañero colegiado, por su disponibilidad para presentarnos este tema que consideramos que es muy interesante. Los desafíos que nos presenta el cambio climático y los grandes incendios forestales obligan a la Administración a explorar vías para poder gestionar ciertas zonas del territorio, independientemente de la titularidad que estos tengan. Gran parte del terreno forestal en Gran Canaria es de propiedad privada. Y el Fondo Verde Forestal es una herramienta financiera creada por el Cabildo de Gran Canaria para realizar tratamientos preventivos y reforestaciones en terrenos de particulares con el fin de generar un territorio más seguro contra incendios. Nuestro ponente de hoy es Carlos Velázquez Padrón. Él es ingeniero de montes e ingeniero forestal por la Universidad de Friburgo en Alemania. Él es coordinador forestal del Servicio de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria. A continuación os voy a comentar o explicar cómo podéis interactuar con nuestro ponente. Tenéis un botoncito de preguntas y respuestas en el cual podéis ir dejando aquellas preguntas que os vayan surgiendo a lo largo de la charla y que posteriormente, al finalizar la misma, trasladaremos al ponente. Si queréis intervenir de viva voz, también tenéis la posibilidad de levantar la manita. Eso quiere decir que pedís la palabra y podéis encender tanto el micrófono como la cámara para poder participar. Os recordamos que la jornada está siendo grabada, ¿vale? A continuación vamos a colgar una encuesta para conocer la situación laboral de los asistentes y veremos los resultados y empezaremos ya con lo importante. Ahí vemos los resultados ya. Bueno, lo tenemos repartido. Hay más profesionales autónomos, que un 40%, un 20% de la administración pública y luego ya tenemos repartido un 10% entre empresa pública y privada. Tenemos un 20% de desempleados hoy. Y dicho esto, pues vamos con lo verdaderamente importante. Carlos, que nos cuentes qué es esto del Fondo Verde Forestal, que algunos hemos oído algo, pero hoy en primera persona creo que nos lo puedes contar y a ver si en algún sitio, en alguna administración, pues pueden tomar ejemplo. Carlos, todo tuyo. Muy bien, muchas gracias, Raúl, también a María Eugenia por toda la organización. Para mí, pues, es un placer muy grande estar hoy con todos ustedes, sobre todo porque esto es algo que ha nacido hace poco y todavía tiene margen de mejora. Pensamos también que en otras zonas se puede aplicar. Así que no vengo a dar una lección magistral, sino sobre todo también a recoger pues, sugerencias o posibilidades de mejora. Voy a empezar a hacer de una forma para enmarcar el Fondo Verde Forestal y bueno, sin entrar mucho en ello, pero saber que si algo caracteriza al bosque es su multifuncionalidad, es decir, que sobre una misma superficie se pueden satisfacer múltiples servicios, algo que no es común a otras ramas de la economía. Y por supuesto, si hablamos de bosque, y hoy más que nunca, es muy importante hablar de servicios ecosistémicos, que son aquellos bienes y servicios que proporcionan los sistemas naturales. No quiero entrar mucho en esto, pero sí decir que hay un modelo de cálculo de servicios ecosistémicos que sacó el Ministerio de Medio Ambiente en su momento, en 2010, que es el BANE, y aplicando el BANE para las masas arboladas y de matorral en Canarias, salen que estas generan unos servicios ecosistémicos por valor de 600 millones de euros al año. Esto es importante tenerlo en cuenta porque lo voy a repetir y resaltar a lo largo de toda la presentación. Si ya entramos un poquito en Canarias y la importancia de los servicios ecosistémicos, tenemos que decir que casi el 70% de esos beneficios los genera el bosque en forma de agua. Agua de la lluvia, que cada vez, desgraciadamente, está siendo
más escasa, pero ahí está, aparte de, bueno, salvaguarda de la biodiversidad, fijación de CO2, uso recreativo para residentes. Las islas, sobre todo Gran Canaria y Tenerife, están bastante densamente pobladas. Y después también uso recreativo no residentes, es decir, paisaje para nuestra principal fuente de ingresos, que es el turismo. Me gustaría resaltar, cuando hablamos de producción de agua o de lluvia en Canarias, la importancia de la precipitación horizontal. Hay bastantes estudios al respecto. Es decir, por ejemplo, Ceballos y Ortuño en el 51 midieron en Los Realejos, en el norte de Tenerife, una precipitación total de 3.000 sobre 3.000 litros de agua, de los cuales 2/3 partes venían de la precipitación horizontal. Y tomaron también medidas en Tamadaba, mediciones, perdón, en Tamadaba, en Gran Canaria, y les salía más o menos lo mismo, ¿no? Que de los 2.723 litros que recogieron, 2/3 partes prácticamente eran de lluvia horizontal. Franco Kemmer hizo una tesis doctoral en el 74 y observó que en las laderas de Barlovento del norte de Tenerife se recogía no mucha cantidad comparado con las otras cifras, solo 390 litros sobre los 860 que recogió de lluvia normal, pero de nada que se pasaba a zonas de cumbre donde había paso de nubes, se incrementaba una barbaridad la precipitación, se llegaban a las 4.800 litros, estamos hablando casi de cifras que si fuese de lluvia normal serían pues de zonas más bien tropicales. Solo 1.000, bueno, solo no, pero 1.000 milímetros por lluvia normal y 3.800 por precipitación horizontal. Aquí de alguna forma vemos la importancia que tiene este fenómeno en Canarias. Ángel Fernández, el director conservador del Garajonay, pues también ha hecho mediciones y también constata que sobre todo en las zonas donde hay paso de nube, donde se recoge más cantidad de agua. Sobre todo cuando viene el alisio en los meses de invierno cargado de humedad y a mucha velocidad de viento, es cuando más precipitación horizontal se recoge. Y como estamos observando que la lluvia escasea cada vez más en Canarias, tenemos esperanza que en parte este déficit se pueda equilibrar con esa precipitación horizontal, que como digo, hacía casi el 70% de los servicios ecosistémicos que generan los bosques en Canarias. Así hemos establecido una zona de máxima recogida de precipitación horizontal. Parte de ella en Gran Canaria está reforestada, parte no, y por eso es uno de nuestros objetivos claros, reforestar toda esa zona que está bajo la influencia de la nube, sobre todo la nube en invierno, para maximizar este fenómeno. Y así decimos que hay días de lluvia horizontal, donde se ve que donde hay arbolado, pues se forman unos charcos, pero fíjense que en la parte delantera de lo que es la carretera está prácticamente seco, con lo cual es un fenómeno que está muy vinculado a la presencia de masas arboladas. O también aquí donde ha habido una llovizna general, pero vemos que debajo de este castaño se concentra esa agua que procede de precipitación horizontal. O el máximo que se consigue en Gran Canaria, que es en la zona de Cruz de Tejeda, que tiene como una forma de embudo, y fíjense cómo en la parte delantera de la carretera o al fondo, arriba en la subida, está todo seco, y allá donde están los árboles, y ahí el paso de nubes a grandes velocidades, pues ahí tenemos pues un pequeño arroyo, por decirlo así, ¿no? Lo que está claro es que con respecto a los servicios ecosistémicos hay una cara y cruz. Tenemos lo que podríamos denominar gorrones del territorio, que son aquellas personas que demandan y consumen servicios ecosistémicos, paisajes, disfrutan del campo, aire, agua, etcétera, pero que no compensan. Y por otro lado tenemos aquellas personas, aquellos propietarios en el territorio que producen externalidades, agua, aire, paisaje, etcétera, mantienen el campo, el territorio, los bosques y no son compensados. Entonces hay un desequilibrio que de alguna forma hay que revertir a favor de estos donantes del territorio. Si a esto le unimos la lacra de los incendios forestales, y sobre todo los grandes incendios forestales, hay que decir que el 40% de la superficie en Gran Canaria está en zona SARI. Vemos en naranja lo que son las masas arboladas muy combustibles y en rojo lo que son las edificaciones y una concentración en el norte-nordeste de la isla y un claro
una situación muy peligrosa por esa interfaz urbano-forestal, donde en general hay 32.000 hectáreas de combustibles peligrosos y en toda esa zona, y sobre todo en el norte, pues hay 43.000 personas viviendo que están en riesgo. Si vemos un poco el historial de los grandes incendios forestales en los últimos 20 años, vemos que prácticamente toda la superficie arbolada y gran parte del matorral ha ardido ya en Gran Canaria, y lo que de alguna forma estamos esperando, o a lo que le tememos, ese incendio que se pueda dar en el norte, donde confluye una vegetación bastante densa, ya sea arbolada o de matorral, con esa alta densidad de población de viviendas que vimos antes, ¿no? Entonces, vemos que por un lado está en peligro la población, y segundo, que estos grandes incendios forestales ponen muy en peligro la continuidad de los servicios ecosistémicos. Como posibles soluciones, eso no es nuevo ni es solo intrínseco de Gran Canaria o Canarias, sino vale también para toda la cuenca mediterránea y otras zonas. Abogamos por un paisaje mosaico en las zonas más intervenidas, y ahí es fundamental el reflotar el sector primario rural para prevenir grandes incendios forestales, es decir, ver a la agricultura de montaña, al pastoreo, la ganadería como aliados junto con la gestión forestal para conseguir tener un paisaje donde tengamos incendios, pero nunca grandes incendios forestales. Hay dificultades para la gestión, en Gran Canaria en concreto, pues ya se vio que tenemos una amplia interfaz urbano-forestal. La propiedad está muy parcelada, tenemos un gran minifundismo, y sobre todo la propiedad que domina es la propiedad privada, con lo cual es muy difícil acercarse a ella y sobre todo intentar utilizar medios públicos para gestionar zonas privadas. Lo que está claro es que el territorio se nos escapa. Nuestra intensidad de gestión silvícola es muy baja. Nosotros calculamos que a lo mejor entre todos, privados y públicos, podemos gestionar alrededor de 300 hectáreas de territorio al año, ese cuadradito que ven ahí en el centro de la isla. Y si fuésemos rodando ese cuadradito cada año, que representa, como digo, la superficie de gestión anual, volveríamos sobre la misma superficie más o menos a los entre 60 y 70 años. Pues eso claramente no es una política de gestión, sino que estamos totalmente abocados a que sean los grandes incendios forestales los que nos marquen la pauta y los que gestionen nuestro territorio. Por eso entendemos que es fundamental compensar a todas aquellas personas o entidades que generan servicios ecosistémicos bajo la ya tan cacareada frase de que el que contamina paga y el que descontamina pues debe cobrar o debe ser compensado. Nosotros empezamos a trabajar este tema ya hace unos cuantos añitos, y no desde la administración, pero sí desde Profor, la Asociación de Profesionales Forestales de España, que en un momento en Canarias pues jugó un papel bastante importante. Empezamos a trabajar el céntimo forestal, que hay que decir que es una iniciativa que nació en 2010, promovida por los colegios profesionales de ingenieros forestales y de montes. Hay una revista de montes de aquella época, o no sé si es Monte o Foresta, donde se resalta este hecho y se propone el céntimo forestal como medida compensatoria y de pago por servicios ecosistémicos. ¿En qué consiste o consistía este céntimo forestal? Pues se trata de derivar un céntimo por cada litro de combustible y utilizarlo para financiar medidas en los bosques que potencien la captura de CO2. Está muy fijado en la fijación de CO2. Y eran todas medidas pues, de restauración y mejora de los bosques, como sumideros de CO2 y también pago por servicios ambientales. Dentro de los condicionantes que se veían o los requisitos, es que tenía que ser algo muy participativo, que la sociedad participase muy intensamente, máximo en aquellas zonas donde predomina la superficie, la propiedad privada, y también finalista, es decir, que no se perdiese en los despachos, sino que fuese exclusivamente para invertir en mejoras de los bosques e incrementar
la fijación de CO2. Cuando empezamos a trabajar este tema en Canarias, el céntimo forestal, nos basamos en la Ley de Haciendas Canarias, que prevé que las administraciones locales, es decir, los cabildos insulares, la administración de cada isla, puede incrementar el precio de la gasolina entre 1 y 2 céntimos de euros por litro de gasolina y gasóleo de automoción para privados, es decir, no para transporte. Entonces empezamos a abogar por argumentar que es fundamental el dotar la política preventiva con unos fondos adecuados y que este podía ser dado que los vehículos son una de las principales fuentes de emisión de CO2 y era de justicia que utilizásemos parte de los impuestos de combustible para revertir este proceso. La propuesta concreta del céntimo forestal para implantarla era una redistribución de esos 2 céntimos, que hay que decir que en 2008, cuando entró la crisis y se rompió la burbuja inmobiliaria, prácticamente todos los cabildos incrementaron el precio de la gasolina en 2 céntimos, fueron para carreteras, y nuestra propuesta era de que 1 céntimo fuese a mantenimiento de carreteras y otro céntimo para compensar el impacto de lo que circula encima, ¿no? Las emisiones de CO2 de los vehículos. Esto hasta ahora no se ha conseguido, estuvimos a punto, pero no hubo quórum. No es lo mismo gestionar un territorio continuo que 7 realidades, que son las Islas Canarias. Pero el Cabildo de Gran Canaria, el 21 de agosto del 2017, se adelantó y aprobó una moción donde se insta al gobierno de Canarias a crear el céntimo, se le llamó verde forestal, para integrar también a las islas de Fuerteventura y Lanzarote, donde hablar de forestal pues un poquito extraño, aunque se cumplen funciones forestales, pero se ha hablado del céntimo verde forestal y verlo como un fondo de financiación finalista para mejora del medio natural, repoblaciones, etc. Asimismo, se acordó destinar en los presupuestos del Cabildo, en los presupuestos ordinarios, una cantidad equivalente a lo recaudado actualmente como céntimo de carreteras para la creación de un fondo verde forestal finalista. Ese fue el inicio del Fondo Verde. El inicio también, como casi todos los inicios, pues fue bastante incierto. No sabemos lo que hacer con el dinero, por decirlo así. Lo que se decidió es hacer una subvención lineal a todos los ayuntamientos de 50.000 euros para implementar medidas preventivas contra incendios. La medida no se ha mantenido porque los municipios en Gran Canaria casi no tienen suelo comunal, suelo propio, y después hubo bastantes problemas para ejecutar las obras, porque simplemente los ayuntamientos no tienen esa maquinaria y no tienen esa cultura de gestión forestal como para llevar las obras, y fue muy complicado el justificar las ayudas, con lo cual nos dimos cuenta de que esto había que sacarlo fuera de las administraciones, porque si no, no tenía futuro ninguno. También hay que decir que en estos casos pues, se aprueban mociones y después se hace trampa, ¿vale? Porque de esos teóricos, o sea, si cogiésemos 1 céntimo por litro de gasolina, en Gran Canaria conseguiríamos reunir 4,6 millones de euros, que es lo que en un principio estaba previsto que sería la fuente de financiación del Fondo Verde, pero al final solo se utilizaron sobre 1.100.000 euros para medidas preventivas, ¿sabes? O sea que ya entramos de alguna forma no teniendo toda la cantidad, sino menos. Tenemos también que reconocer que nos hubiésemos muerto de éxito si de pronto nos lanzan ahí en 2018 4,5 millones de euros para gastarlos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues bueno, no fue la mejor solución el dárselo a los ayuntamientos, pero nos sirvió un poco para ir mejorando y puliendo la herramienta. Donde ya hemos tenido una primera convocatoria importante ha sido en el 2022, porque por medio, pues, como todo, se metió la pandemia y todo esto, y el Fondo Verde Forestal en Gran Canaria tiene como 2 patas. Uno es la ayuda para silvicultura preventiva en fincas privadas. Para eso hubo que hacer la contratación por 4 años de una entidad colaboradora, en este caso de Gran Canaria, que es una asociación insular para el desarrollo rural. Se hizo una primera convocatoria
con un presupuesto de 300.000 euros y las ayudas que se daban estaban entre 10.000 y 30.000 euros. ¿Esto por qué? Porque no quisimos dar ayudas por debajo de esta cuantía, porque si de pronto nos venían, imagínense, pues yo qué sé, 100 peticiones cada una de 200 euros, aquello es impracticable. Y por otro lado, hay aquí personas que tienen, propietarios que tienen mucho terreno y seguramente tendrían tanta superficie que en una sola petición se hubiesen llevado los 300.000 euros. Por eso decidimos poner este margen a la espera que en un futuro tengamos una mejor financiación y podamos subir de alguna forma este límite de 30.000 euros. Y otra pata muy importante ha sido el pago a pastores por el servicio de mantenimiento de los barrancos, es decir, silvicultura preventiva utilizando al ganado. Para ello, para la parte de pastoreo del Fondo Verde Forestal, se genera una página que es Gran Canaria Pastorea. Se adjudican una serie de superficies de pastoreo en montes públicos y en los barrancos se hace solo en monte público o en cauce público. Se remunera económicamente a los pastores por el servicio de prevención de los incendios forestales, se llama una especie de pago por servicios ambientales, y se inicia la actividad de pastoreo. Afortunadamente, pues todavía tenemos suficientes ganados y sobre todo profesionales locales que desempeñan esta labor tan importante y nos apoyamos en ellos para implantar esta medida. Lo primero que hicimos también es establecer como una zona de pastoreo prescrito, donde queríamos meter a esos pastores no en todo el territorio, hablamos de pastoreo prescrito porque es alejarlos de las zonas tradicionales de pasto y llevarlo allá donde esta medida tiene el máximo de eficiencia, y eso es en un lado en los fondos de barranco. Sabemos que por los barrancos y por los cauces evolucionan muy rápido los incendios, máximo cuando están llenos, por ejemplo, de caña, de eucalipto, zarza u otras especies altamente inflamables. Otra zona prioritaria son los ejes de cresta, porque también sabemos que, movidos sobre todo por los vientos dominantes, los fuegos caminan muy rápido por los ejes de cresta. Siempre, como digo, en terreno público. Y también se utilizaron otras zonas en los entornos rurales donde hubieran zonas de pastoreo en propiedad pública. Aquí vemos pues una zona de baja carga que se va conformando con pastoreo prescrito. Esto es un pinar muy abierto de canario en un eje de cresta en terreno público. Ejemplo de un pastoral que se le ha abonado esta ayuda. También la idea era fomentar la transhumancia, que es una actividad ancestral que todavía se mantiene en Gran Canaria y que pensamos que es muy importante. Bueno, todavía tiene mucha importancia, afortunadamente, en la España peninsular, y nos parece un uso del territorio muy, muy adecuado. Lo que hicimos también, porque esto toda la tramitación de esta parte de la ayuda, la parte de pastoreo, se le adjudicó a la empresa pública Gesplan. Lo que se hizo es preparar las parcelas de fondo de barranco, porque vamos, con estas alturas de caña es imposible meter un ganado y que pueda controlarlo. Entonces, en muchas zonas se hizo un primer trabajo de desbroce. Utilizamos después nuestras unidades para hacer quemas prescritas, quemas controladas, para quitar todo ese combustible y para que pudiese entrar el ganado. Vemos ya como en la parte de adelante está saliendo nuevamente la caña, y por eso la necesidad que cuanto antes se metiese el ganado. Hicimos, por decirlo así, también un control de flotas poniéndole un GPS para poder controlar de verdad que la medida era eficiente, que el pastor llevaba a su ganado por todo el territorio, y nos salían pues una serie de mapas de frecuencia de estancia del ganado, y posteriormente lo que se hacía es una valoración en campo de cómo quedaba la superficie después de que hubiese estado el ganado. El resultado de este programa Gran Canaria Pastorea en 2022 es que participaron 35 pastores, se adjudicaron 50 lotes, 50 superficies, se contó con 6.750 animales, la superficie tratada fueron sobre las 2.000 hectáreas,
el importe que se pagó rondaba o oscilaba entre los 20 euros y los 180 euros por hectárea, dependiendo de la importancia de la zona y después también de la calidad del trabajo, del proceso hecho por el ganado. El presupuesto fue también, la verdad es que bastante bajo, 17.900 euros, y un importe medio por pastor de 3.370 hectáreas. Hay que decir que, como en todos los inicios, tuvimos que ser bastante magnánimos. Había pastores que simplemente por estar ahí ya querían cobrar y les teníamos que explicar que no, esto era una contrapartida a un servicio que ellos tenían que prestar. Pero en general el resultado ha sido muy positivo y a todos nos han quedado ganas de continuar con el programa Gran Canaria Pastorea. También lo que se buscaba es mantener ese relevo generacional, que sabemos que es muy complicado. Por cada 5 pastores o pastoras que se retiran, que se jubilan, solo una persona sigue con la actividad, con lo cual tenemos que ver la forma de crear cantera y mantener a esas personas que normalmente siguen con la actividad porque, vamos, lo han mamado desde pequeños y les entusiasma toda esta actividad de pastoreo. Vamos ahora a la segunda pata, que es la convocatoria de ayudas para los trabajos silvícolas preventivos. Y hay que decir que desde un principio había que explicar que no es una subvención al uso, es decir, no es que se da un dinero para que alguien arregle su casa o la pinte, sino que tampoco se pretendía mejorar o asegurar frente a incendios cada finca, sino por medio de la creación de un puzzle a medio plazo de superficies trabajadas, conseguir generar un paisaje con muchas discontinuidades, de tal forma que cuando venga un incendio no evoluciona hacia un gran incendio forestal, con lo cual no lo vemos como una subvención, una ayuda claramente, sino más bien como una compensación, porque el propietario nos permita actuar en su terreno. Eso es importante explicarlo, porque de nada que alguien habla de transferir dinero público a terrenos privados, ya todo el mundo está pensando que alguien se va a enriquecer. Y lo que nosotros transmitimos es que quien se va a enriquecer sobre todo es la ciudadanía, que es la primera que gana cuando no hay grandes incendios forestales. Por eso el propietario no percibe que esté recibiendo una ayuda y para él no gana nada, ¿no? Entonces lo que hace es, oye, deja hacer y dice, mira, no me estén liando, tramítenme todo esto, pero no me estén pidiendo mucho papel ni nada porque, le digo, yo no voy a ganar nada, ¿no? Tampoco se financian reforestaciones, plantaciones, porque eso supondría en nuestras condiciones actuales que habría que mantener unos cuantos años y no tenemos garantizado esta financiación, y lo más triste que hay es cuando hacemos una plantación en época de lluvia, con tempero, todo bien, pero después viene el verano y si nos fallan esos riegos se nos viene abajo la repoblación. Nos parecía muy arriesgado empezar a subvencionar plantaciones si no teníamos garantizado a medio plazo el mantenimiento. Teníamos también en mente combatir el minifundismo y conseguimos que vecinos se agrupasen para generar una agrupación de gestión. La verdad es que de eso nos sentimos bastante orgullosos, porque tenemos tan parcelada el territorio que vecinos, que normalmente sabemos cuando no se llaman muchas veces los vecinos, se pongan de acuerdo para recibir una ayuda, la verdad es que nos llenó de satisfacción. Y después también dábamos más puntuación si se incluía el posterior pastoreo en la zona de intervención, para garantizar que ese matorral o lo que fuésemos a cortar no fuese a salir tan rápido. Y después la subvención daba una preferencia a aquellas zonas críticas, como veremos posteriormente, ejes de cresta, márgenes de carretera, entornos rurales, etcétera. Pero todo en terreno particular. Es la diferencia entre Gran Canaria Pastorea, que se ha centrado el año pasado en terrenos públicos, y esta convocatoria de ayudas para trabajos silvícolas, que es en terrenos de particulares. Y lo que ha habido también es un intento de implantar una extensión forestal, es decir, no tramitar simplemente una ayuda y quedarnos ahí, sino intentar ir más allá y poder ver al ciudadano como nuestro cliente preferencial e intentar facilitarle todo para que no sea engorroso recibir una ayuda. Entonces hicimos charlas en zonas sensibles, lógicamente no los vas a citar en la oficina un martes por la mañana, sino tienes que ir los viernes por la tarde o los sábados por la mañana a los asentamientos rurales a explicarles la medida.
También el Fondo Verde Forestal financia los necesarios planes técnicos para que, según la ley de monte, puedan recibir ayudas los particulares. También le garantizamos por documento la exención del IRPF para la obra forestal. Hay que saber que toda obra forestal en una masa cuyo turno sea superior a 20 o 25 años, me parece, pues está exento de pagar, porque nos pasó ya hace unos cuantos años que dimos unas ayudas y después le venía Hacienda a la gente detrás pidiéndoles parte de eso, del IRPF, y eso supuso mucho enfado para mucha gente, y de entrada le decíamos que no iba a tener ningún tipo de gasto para los particulares. También nos pareció importante integrar en la medida de lo posible al propietario en la toma de decisiones y sobre todo generar un trabajo en red entre la administración, que es la que gestiona el dinero, las pymes y autónomos, porque esto claramente estaba dirigido a pymes y autónomos, y después también integrar a los propietarios. Tengo que decir que esto es muy importante, lo que acabo de decir de pymes, porque en Canarias y en Gran Canaria, gran parte de la obra forestal la hacen empresas públicas, con lo cual pues algunos aquí somos bastante críticos, no solo por la cuestión de rendimiento, sino que hay empresas especializadas que pueden hacer ese trabajo, y por eso también estamos intentando, en la medida de lo posible, conseguir que esas empresas públicas no estén al final de la cadena haciendo los trabajos con motosierra, abriendo hoyos, regando, sino que estén al principio de la cadena echándole una mano a la administración para conseguir que se puedan hacer licitaciones y la obra forestal pueda salir a la calle y puedan acceder a ella empresas del sector. Esto para nosotros es un tema fundamental. No se trata de ir contra nadie, ni tampoco contra las empresas públicas, pero sí que ellas tengan claro que son parte de la administración, y la administración no está para generar dinero ni beneficio, y por eso es fundamental tener un sector forestal potente, del que carecemos absolutamente en Gran Canaria, o está muy tocado y tenemos que apoyarlo. Entonces, esa convocatoria de 2022 del año pasado estaba centrado en subvencionar a asociaciones y personas propietarias privadas de terrenos forestales dentro de la zona de alto riesgo, lógicamente, porque se pretende prevenir incendios, y también dándole importancia a la proximidad en núcleos habitados para evitar la propagación de incendios. Y las superficies preferentes de actuación eran eje de cresta principal, zonas arboladas, lógicamente, porque estamos hablando de terreno forestal, y zonas estratégicas en zonas rurales, sobre todo interfaz urbano-forestal, y también terrenos colindantes con carreteras y pistas, porque son vías de evacuación, vías de escape, pero también vías de penetración de los medios cuando hay un incendio forestal. Entonces elaboramos una serie de documentos como este de baremación inicial. Esto sí, en principio, la idea es que el propietario solicitante se lo encargase a un técnico forestal competente para, de una forma muy sucinta, sacar una serie de parámetros de la finca para que después, cuando llegase a la entidad colaboradora, hubiese más criterios para poder seleccionar, ¿no? Entonces, bueno, uno de los criterios de valoración, como digo, es la localización. Si está en zona roja significa eje de crestas, zona naranja, que es zona arbolada, o amarilla, que es en entornos periurbanos de interfaz urbano-forestal, o también a borde de carretera. También de alguna forma premiamos la colindancia con finca forestal pública, porque la idea es generar núcleos de gestión, y después también premiamos de alguna forma si la superficie de actuación estaba dentro de una superficie grande, porque también en próximos años se les puede dar ayuda, y sobre todo para intentar incentivar a que los vecinos unan sus superficies como mínimo para generar esas unidades de gestión. También, si tenían un acuerdo de pastoreo controlado prescrito, también se daba más puntuación. Y como queremos maximizar la precipitación horizontal, también dábamos algo de puntuación si la zona de actuación estaba en esa comarca de máxima precipitación horizontal, porque después de un gran incendio forestal, pues si se mueren los árboles, se quedan muy tocados, también va a bajar toda la capacidad hidrológica de esa zona quemada. Pues los planos con los que operamos tenían esta pista sobre fotografía aérea
dibujamos los ejes de cresta principal que queríamos potenciar porque son de las zonas más sensibles con respecto a la evolución del incendio forestal. En naranja nos aparecen las zonas arboladas y en amarillo las carreteras y la zona de interfaz urbano-forestal. Como digo, esto se pasaba por el trámite de esa puntuación y así pues sacamos y hicimos la selección de las parcelas y los propietarios a subvencionar. Para hacer una primera valoración, hay que decir que la subvención de 2022 se publicó en junio, muy tarde claramente. Se presentaron 20 solicitudes, de las cuales 12 fueron aprobadas, 8 se quedaron fuera, algunas porque no cumplían los requisitos y otras porque simplemente no había dinero para todos. 300.000 euros es claramente muy poco dinero. Los trabajos comenzaron en octubre, muy tarde también. Hubo dificultades para conseguir suficientes empresas, simplemente porque, como digo, el sector forestal está muy tocado porque no recibe obra, ha mal vivido de aquí para atrás de adjudicaciones directas, alguna subcontrata, pero muy poco. No se hacen prácticamente licitaciones porque son muy engorrosas para la administración, es más fácil contar con una empresa pública y entonces, yo digo, estaba casi tocada de muerte y nos costó mucho conseguir suficientes empresas y animarlas a que trabajasen. Hubo que prorrogar también lo que es la financiación de las obras y también porque, claro, nos decían los autónomos forestales, ¿no? Nos decían, mira, yo es que lo que me voy a hacer es contratar a una cuadrilla de 5 para despacharme la obra esta en 3 semanas y verme otra vez habiendo repartido todo en sueldos y sin ningún sueldo propio. Entonces preferían hacer ellos directamente los trabajos y contratar a poco personal. Hay que decir también que en un principio hubo desajustes que hemos ido corrigiendo, como por ejemplo que las tarifas que utilizamos no estaban actualizadas y sobre todo que el sector forestal tenía esas lógicas carencias técnicas y también administrativas, con lo cual lo que intentamos desde un principio es asesorarles bien, hacer esta extensión forestal respecto a las empresas para que ellas se viesen arropadas y pudiesen hacer los trabajos adecuadamente. Y también, por otro lado, había un miedo a los propietarios de gestionar esos fondos porque, imagínense, eran ayudas nominales donde se lo dábamos a un propietario de monte, pero para que directamente después le pagase a la empresa. Pues a muchas personas, sobre todo del campo, le asusta una barbaridad que de pronto les aparezca en su cuenta 18.000 euros, que después tienen que devolver por el miedo a eso, que a lo mejor debo una factura y resulta que me lo quitan y tal, y a ver después cómo pago eso, ¿no? Pues eso fue también un freno para muchas personas que no se acogieron a esta ayuda. Como lecciones aprendidas podemos valorar de que el Fondo Verde Forestal entendemos que es una medida financiera replicable, puede darse en muchas otras zonas del territorio, no solo insular, sino también en la España peninsular, y escalable, es decir, que una vez implantado, pensamos que es muy fácil meter más, o sea, gestionar más dinero y que vaya teniendo poco a poco una incidencia en el territorio a escala de paisaje, porque con 300.000 euros, como digo, no vamos a ningún lado. Es muy importante conseguir el endoso de los fondos directamente a las empresas, lo estamos trabajando, esperamos que para este año lo podamos hacer, pero todavía no lo estamos seguros. Y también lo que es importante es que no solo debemos conseguir ayudas forestales, sino también es fundamental que todo el sector primario rural sea compensado, ¿vale? No me gusta hablar de ayudas, de subvenciones, porque parece que estamos siempre mendigando y lo que se da es una compensación por todos esos servicios ecosistémicos. Está claro que hay que revisar la PAC. En Canarias, que el plátano se lleve prácticamente todas las ayudas y no se ayude a toda esa agricultura local que surte a los mercados y por otro lado estemos subvencionando todo lo que nos viene de fuera y no producimos, al final es algo totalmente perverso y ahí a medio plazo no depende de nosotros, pero habrá que cambiar claramente la política agraria porque así no vamos a ningún lado, ¿no? Lo lógico es que siga habiendo ayudas y compensaciones sobre todo y decir un poco a los agricultores, mira, déjate de plantar plátanos, no te voy a dar la ayuda a la exportación y planta lechuga, berenjenas, coles, todo lo que nos hace falta en el mercado interno, que actualmente en más de un 80% tenemos que importar. Y para eso es fundamental internalizar las externalidades, es decir, poner en valor los servicios ecosistémicos y estar dispuestos a compensarlo, tanto para el sector
forestal, como para también el resto del sector primario rural, que también genera, no en tanta cuantía como el bosque, pero sí genera servicios ecosistémicos. Y sobre todo, incrementar las partidas. Con tan poco presupuesto no vamos a ningún lado y tenemos que decirlo claramente, porque claro, los políticos se dan con un canto en los dientes, dicen que han implantado el Fondo Verde y que se hace algo, pero al final con ese tan poco dinero no vamos a ningún lado, ¿no? Entonces, nuestro planteamiento, que vale también para el resto del territorio, es que si en Gran Canaria el monte genera 240 millones de euros en servicios ecosistémicos, según ese modelo, como ya dije, VANE, ¿no? Valorización de Activos Naturales de España, que en su día hizo Traxa para el Ministerio, pues si nos generan 240 millones de euros, no podemos ponerlos en peligro por los grandes incendios y por el cambio climático, y tenemos que dedicarle mucho más dinero. Cualquier empresario que tenga un beneficio anual de 240 millones de euros no se va a gastar pues 1 millón o 2 millones de euros nada más en mantener ese negocio, sino va a decir, oye, aquí tengo que meter mucho más dinero, no solo para mantener el beneficio actual, sino para incrementarlo, lo cual significaría que tenemos también más bosque. Quería también poner aquí pues, la opinión del propietario. No hemos hecho encuestas todavía, pero queremos reunirnos con ellos antes de sacar la nueva convocatoria de este año. Pero esto me mandó hace poco un propietario forestal, donde dice, quería enviarte unas notas personales que tomé sobre este asunto. Fuerte abrazo, experiencia positiva, restablecido el acceso a la parte alta de su finca, caminos transitables, se aprecia el desbrozado, desde arriba, de la zona alta de la finca, también se aprecia aún la zona quemada de pino insigne, que no ha vuelto a rebrotar lógicamente. Hay que seguir actuando por ese lado. Positivo que los trabajos los realizaron autónomos y pequeñas empresas de la zona. Buen trabajo, gracias. Y pues, por otro lado, lo que él veía como negativo, como representante de la propiedad, me quedo rascado por tener poco margen para elegir los trabajos a realizar. Es decir, él pues, pedía más implicación, y eso es un tema que tenemos que ver. También tenemos que casar de alguna forma con la carta a los reyes del propietario, que en este caso, por amor, quería que le arreglásemos más metros de pista, y un poco casarlo con lo que técnicamente se debe hacer. La ayuda debería incluir un elemento corrector que pondré en la superficie, sobre todo está hablando de lo complicado que es trabajar en pendiente. Y respecto a la gestión, pues él dice que la delegó, fue tediosa para el técnico que ellos pusieron. También habla de que el control, la justificación, el cobro de la ayuda, ahí sacamos un aprobado por los pelos, hay mucha burocracia, eso está claro y somos los primeros que lo sabemos, y que se puede hacer mejor y más sencillo. En general, pues nos dan un aprobado con buena nota, es una gran iniciativa que se ha hecho realidad, felicidades. En general, pues lo que transmite es que está satisfecho, hay muchos puntos de mejora y bueno, estamos empezando con la medida. Para 2023, decir que estamos acelerando para que la publicación de la nueva convocatoria salga en abril-mayo, para que haya más tiempo para la gestión de lo que es el trabajo. El comienzo de los trabajos esperamos que sea en agosto y septiembre. Queremos darle continuidad a estas pequeñas y medianas empresas y autónomos y que haya una mejora continua, es decir, siempre pedirles, oye, que si el año pasado no tenían todos los aperos normalizado, y que de alguna forma pues se esfuercen este año en que sea así. Queremos también incluir a nuevos propietarios, algunos también repetirá porque las superficies son muy grandes. Estamos estudiando claramente la posibilidad del endoso, y también hemos incrementado, no mucho, sigue siendo irrisorio, pero en 100.000 euros más en la cuantía del Fondo Verde. Andamos ya por 400.000 euros para obra forestal, y 100.000 euros va a ser para actuar en zonas concretas que nos interesan después de haber cerrado un acuerdo de gestión también, teniendo en cuenta la ley de montes, para tener una relación continuada en el tiempo. Sobre todo todas esas zonas que componen esas franjas rojas de eje de cresta, tenemos que trabajarlo, y así como en la parte privada podemos trabajar con total libertad, no, perdón, en la parte pública, en la parte privada dependemos de poder cerrar algún tipo de contrato, y en muchas zonas nos interesa no solo dar una única ayuda, sino tener un acuerdo a medio plazo y poder seguir invirtiendo en esos ejes de cresta. Lo que sí también seguimos haciendo es mucha propaganda de la necesidad de que tengamos
ese céntimo forestal y que se tengan en cuenta los servicios ecosistémicos. Hemos llegado incluso a sacar y a calcular cuántos servicios ecosistémicos generan los municipios, y la idea es un poco pues convencer al vecino de que es vecino porque está haciendo también de alguna forma de primo, porque no está cobrando nada o beneficiándose directamente de esos servicios ecosistémicos que generan los montes. Por ejemplo, en el municipio de Tejeda, en el centro de Gran Canaria, el terreno forestal genera más de 20 millones de euros al año, y yo hablaba pues ya hace bastante tiempo con el alcalde y decía, mira, esto es lo que genera tu monte, o el monte que está en tu municipio, y tú no estás viendo nada de eso. Ahí hay una injusticia tremenda porque estás trabajando para toda la colectividad, y es de justicia no que se te subvencione ni que se te ayude, sino que se te compense. Y sobre todo tenemos que hacerle ver a la población que, por ejemplo, Tenerife no siempre estuvo así. Tenerife alberga unas reforestaciones de pino canario interesantísimas. Como los montes, muchos eran de propiedad comunal, no fue muy difícil acordar, hacer consorcios y repoblarlos. Y lógicamente, si vamos a calcular los servicios ecosistémicos que se generan aquí, son tremendos, y nada que ver con lo que se podría generar pues hace 50, 70 o 100 años, cuando todavía estas masas arboladas no estaban aquí. O si nos vamos a Gran Canaria, donde calculamos, como ya dije, que los servicios ecosistémicos pueden generar alrededor de 240 millones de euros al año. Gran Canaria no siempre estuvo así, con estas masas que nos generan estos servicios, sino si nos remontamos a 1950, esta es la imagen que tenía la cumbre de Gran Canaria. Mírenla aquí, prácticamente toda arbolada y generando servicios ecosistémicos. Y vamos a hacer los cálculos de los servicios ecosistémicos que tendríamos en 1950. Serían prácticamente irrisorios, ¿no? En una zona pues sobrepastoreada, erosionada, y sobre todo no captando esa necesaria precipitación horizontal. Y bueno, el mensaje que queremos dar es que tenemos los servicios ecosistémicos, tenemos que protegerlos, tenemos que multiplicarlos. Para ello tenemos que gestionar el territorio, podamos incrementar en 10 o en 15 los presupuestos, porque si no es probable que esta foto histórica vuelva a aparecer pues a lo mejor en 2050, cuando el efecto del cambio climático y los grandes incendios forestales nos dejen el territorio así. Sin querer ser catastrofistas, pero sí teniendo claro y dejándoselo claro a nuestros jefes y nuestros políticos, que lo que estamos haciendo es pura cosmética, y que el bosque, por ser los servicios ecosistémicos que genera, se merece esa compensación y ese incremento en la gestión. Y por eso, si queremos en el futuro tener bosques sanos, multifuncionales y resilientes, la sociedad tiene que contribuir a su mantenimiento. Y no podemos esperar por el presidente del gobierno de España, ni por el presidente de nuestra comunidad autónoma, ni por el presidente del Cabildo, por nuestro alcalde. Tenemos que ser nosotros, creo, la sociedad civil, acompañado de los profesionales forestales, y también, lógicamente, en alianza con los profesionales ambientales, los que tomemos el toro por los cuernos y seamos los responsables, y somos, entendido, imprescindibles para conseguir este cambio necesario, conseguir que se empiecen a poner en valor los servicios ecosistémicos y conseguir unos paisajes donde tengamos incendios, pero no grandes incendios forestales. Con esto termino mi presentación, y quería pedirle ahora a Raúl si puede pasar un poco como colofón ese pequeño vídeo donde se ve la importancia que tiene la precipitación horizontal en Canarias. Perfecto, vamos a ello. Es un vídeo muy malo, casero, lo hice yo, pero fíjense como debajo de los árboles. A ver, perdona. Sí. Ahora. Vale, aparece toda la zona mojada, y fuera, lo que está más claro, es que está totalmente seco. Es el típico día con mucho viento, se oye, ¿no?, en el vídeo, y donde la carretera aquí está seca. Si nos acercamos a un árbol, vemos que está mojado, justo debajo de la proyección de copas, ¿no? Tenemos incluso charcos. Es una lluvia al pie de cada árbol.
debido sobre todo a la alta velocidad que pasa la nube. Zona húmeda, pasamos ahora a zona totalmente, vemos aquí pues este charco donde lo que tenemos es una verdadera lluvia, todo es precipitación horizontal, porque de hecho en la zona exterior todo esto está seco, pasa la nube, pero no le cobramos peaje, no queda agua atrás. En cambio, debajo de este árbol, fíjense cómo hemos conseguido que llueva y que incluso tengamos pues una pequeña escorrentía. Estos vídeos pensamos que son muy importantes porque la gente no se cree cuando hablamos de la importancia hidrológica del bosque, tanto por lluvia normal como en estos casos concretos, que no solo vale para Canarias, sino en todas aquellas cordilleras donde pase la nube a altas velocidades. Pues nada, muchas gracias por la atención, también por haberme invitado y ahora quedo a disposición de todas las personas que tengan alguna pregunta o quieren comentar algo. Muy bien, Carlos. Muchas gracias por acercarnos este proyecto que estáis llevando ahí en Gran Canaria, que ha suscitado varias preguntas que ahora te trasladaré. Y por cierto, el vídeo, la verdad que es un claro reflejo, ¿no? Cuando haya que enseñar a alguien qué es la precipitación horizontal y cómo los árboles son capaces de frenar o de bajar ese agua que está en las nubes al terreno. La verdad que es un claro ejemplo, ¿no? La verdad que me ha gustado mucho. Te voy a ir trasladando algunas de las preguntas. Sí. Yo las he ido ya leyendo, algunas de ellas están respondidas, pero bueno, según has ido hablando, porque después ha salido la respuesta, pero bueno, te la haré igualmente por si quieres recalcar algún tema. David Vicente Ramírez, nuestro decano territorial en Islas Canarias, te pregunta, dice, ¿cómo evoluciona favorablemente la ayuda? Dice, ¿cómo evoluciona favorablemente la ayuda para trabajos silvícolas preventivos? ¿Tienen previsto aumentar el presupuesto en próximos años? Vale. Cuando salió esta medida, claro, nosotros eufóricos, por fin, Fondo Verde y tal, ya vendrá el céntimo forestal en toda Canarias, pero vamos a empezar por aquí, a ver si sirve de ejemplo, 4,5 millones, la administración hace trampa, lo que hizo en parte es bajarnos el presupuesto y sobre todo algunas partidas que sonaban a verde, a Fondo Verde, pues les puso la etiqueta Fondo Verde y siguieron siendo prácticamente iguales, quitando, como digo, estas dos líneas de Gran Canaria Pastorea y esta convocatoria de ayudas a particulares. En principio pedimos 1 millón de euros, pero el jefe de servicio, tengo que decir muy sabiamente, dijo, mira, vamos a empezar por poco, ahora mismo hay 300.000 euros y ya iremos mirando. Al final el desafío lo vimos como, vamos a demostrar que es una medida replicable y escalable, y cuando veamos que funciona, ya tendremos los argumentos suficientes para poder pedir más dinero. Y bueno, ahora no es el momento de pedir porque tenemos elecciones locales en mayo y lo que le pidas tú a cualquier político debe decir sí, 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 y estamos esperando de alguna forma a cuando se conformen ya los plenos municipales en el Cabildo y todo para a partir de mayo luchar porque la convocatoria de 2024 tenga mayor financiación. Pensamos que es una herramienta muy, muy buena y hecha al territorio. ¿Por qué? Porque al final son pequeñas obras que no invitan a que empresas grandes, ¿no? Las típicas filiales estas de no sé cuánto medio ambiente, no quiero nombrar ninguna, pero que les interese meterse en este berenjenal, con lo cual acceden nada más pequeñas y medianas empresas y autónomos. Hay que decir que los propietarios son los que proponen a la empresa, pero al final se ha generado una confianza y nos permiten a nosotros decidir, con lo cual hemos intentado pues repartir equitativamente en estas pymes, ¿no? Entonces estamos en fase de evolución y la esperanza es que a partir de 2024 podamos incrementar paulatinamente, pero vamos a no engañarnos, va a seguir siendo cosmética, es decir, hasta que no pongamos en valor los servicios ecosistémicos y tengamos unas medidas que estén acorde con los beneficios que genera el monte, es decir, multiplicar por 10 o incluso más las cuantías, estamos todavía no jugando una partida de fútbol, sino de futbolín. Bueno, aprovechando que has hablado de las empresas y que lo has explicado en tu charla, pero Francisco Javier Caminero
nos preguntaba antes de todo eso, dice, ¿qué tipo de empresas ejecutan las obras provenientes de ese fondo verde forestal? Dice, ¿públicas o privadas? Creo que has dejado claro que Sí, el tejido forestal privado es pobre totalmente, en Gran Canaria totalmente, y... totalmente. Si ahora a mí me dan y me dice el jefe de servicio, toma, aquí tienes 1 millón de euros para hacer no sé qué obra forestal, me dice, sí, pero tiene que estar terminado antes de final de año. Me está abocando a que vaya a una empresa pública. Y lo que estamos buscando con esto es dar opción a todas esas pequeñas microempresas, medianas empresas, autónomos, cooperativas incluso, que puedan acceder a este fondo. Y sobre todo que tengan implantación en el territorio. Es decir, algo que intentamos buscar también eran empresas que estuviesen metidas en los municipios, que a lo mejor hacían obra civil, pero habían hecho alguna cuestión forestal, de broce, poda, lo que sea, que también pudiesen meterse en ese tema, porque le damos importancia a que estuviesen enclavadas en el territorio. Es importante generar ese apego con el monte y la forma más clara de generar apego en la población es que te busques y encuentres el sustento en el monte. Yo digo, esto no va en contra de las empresas públicas, simplemente pensamos que como son parte de la administración y la administración no está para ganar dinero, tenemos que ponerla al principio de la cadena, echando una mano, a lo mejor haciendo proyectos, dinamizando cuestiones, un poco como se hace en el Gran Canaria Pastorea, para propiciar licitaciones, a lo mejor a más años, a 4 años, o cuestiones como estas, y que sean las pymes las que puedan acceder al trabajo. Pensamos que el trabajo es mucho más eficiente y en el sector forestal es que somos muy poco críticos, pero ustedes plantéense lo que pasa, al final está estatalizada la gestión, ¿vale? Nos parecemos más a alguna república medio bananera por ahí o a la Unión Soviética en sus mejores momentos, pero claro, imagínense que también esto fuese en el sector agrícola y hubiese una empresa pública potente que dijese, señores agricultores, déjense de plantar, ahora yo voy a gestionar el dinero, voy a contratarlos a ustedes, también a los pastores, y se me ponen a trabajar. Vamos, los convierto en medios funcionarios y al final nos morimos de hambre. Nadie, verá que está claro que nadie se plantea esto, o yo qué sé, en la industria siderúrgica. Entonces nuestra pregunta es, ¿por qué no pasa en otros sectores y en el sector forestal sí? Lógicamente no es una crítica contra nadie, pero sí estamos trabajando con las empresas públicas para conseguir que ellos puedan, oye, mira, nada más con subcontratar de forma honesta, y honesta significa no darle los marrones a las empresas de fuera, sino unos trabajos que también les supongan un beneficio, con que subcontraten ese 50% que pueden, ya las matarían de éxito. Es decir, simplemente empezando a ver esto de otra forma, creo que podemos conseguir reflotar ese sector forestal privado y es totalmente necesario porque siempre va a ser los trabajos mucho mejor que la administración. Nosotros tenemos personal de campo y está muy limitado por un montón de cuestiones y también mucho mejor, creo yo, que las empresas públicas, que ojo, están llenas de buenos profesionales, pero que nos pasa también, nos pasó el año pasado y es que una empresa quería contratar a más personas y al final hubo un encargo por parte del Cabildo y una empresa pública pues limpió, por decirlo así, todo el sector que estaba en paro y se llevó a esos profesionales y las empresas que estaban en el Fondo Verde no pudieron contratar. Con lo cual, ya digo, o sea, una apuesta clara por las empresas privadas y las empresas pequeñas que pensamos que al final están metidas en el territorio y pueden optimizar mucho más el trabajo. Muy bien. Seguimos, que tenemos bastantes preguntas que se nos van aquí acumulando. David Ramírez también nos pregunta sobre la situación en la que se encuentra la implantación del céntimo forestal por cada euro, por 1 euro Sí. por litro de combustible. Bueno, hay que decir que como muchos de nosotros tenemos una actividad profesional hasta las 3, 3:30 y después por la tarde seguimos con nuestras pedradas, ¿no? Pues bueno, hay un grupo de compañeros y compañeras también en Canarias que estamos moviendo el tema del céntimo forestal. También se ha creado una plataforma que se llama Silva, que agrupa a todas esas pymes y autónomos forestales en Canarias. Bueno, todavía quedan muchas por entrar, pero ya hay alrededor de 20, 25 empresas que están en esa plataforma Silva. Y por lo que se ha optado ahora mismo es por, ya digo, no tiene sentido ahora
difundir mucho el tema porque son las elecciones pronto, pero a partir de mayo volver otra vez a dar la guerra en los cabildos insulares, en el gobierno de Canarias, para poder implantar el céntimo forestal como un pago por servicios ecosistémicos más de los muchos que necesitamos. Pero vamos, eso sigue en pie, lo que pasa que, yo digo, lógico. Yo siempre digo que el poder está repartido como en dos grupos humanos, los poderosos, ¿no? O si no, los constantes barra pesados, ¿no? Pues nosotros no somos poderosos y no nos queda más remedio que ser pesados y bueno, de alguna forma ahí queremos seguir estando para que al final digan, mira, ya vienen los pesados otra vez, los del céntimo forestal, anda, firma eso y que exista para que nos dejen tranquilos, ¿no? Eso también es un poco la idea de ganarles por insistencia y por constancia. Hay que estar ahí insistiendo como gota malaya para que vaya calando el mensaje y que al final pues se tomen decisiones bueno, que lleven a cabo este deseo. Correcto. Francisco Javier Caminero nos pregunta, dice, muy interesante ese proyecto de Gran Canaria Pastorea. Dice, ¿qué aceptación ha tenido? ¿Resultados positivos? ¿Tu valoración es buena Sí, del sí. proyecto? Hay que decir que va acompañado también de toda una parafernalia, por decirlo así, y ya hace un par de años se convocó a los pastores y se firmó un programa marco, un acuerdo entre los pastores y el cabildo. Fue el presidente del cabildo a una zona rural y ahí se reunió con los pastores y hay que escenificar las cosas, hay que escenificarlas, ¿vale? No vale con que poner un tuit, mira, pasó esto, sino que se vea que de verdad ha pasado. Entonces, claro, ya imagino que no somos los únicos que estamos trabajando con pastores y en muchas administraciones se hace y la aceptación es muy, muy positiva, máxima ahora con los precios que tiene los piensos y todo esto. Yo creo que ellos se han quedado contentos. Es verdad que sabemos que son todos unos pedilones y si le das 5 te va a pedir 10, eso hay que tenerlo en cuenta, pero al compañero que lleva esto, Didac Díaz Fabaú, le ha quedado muchas ganas de seguir y eso se va a continuar. Les invito a que vean también una página que se llama Gran Canaria Mosaico. Eso viene del paisaje mosaico, Gran Canaria Mosaico, si lo ponen en la web lo van a encontrar, y ahí ven un poco las líneas maestras, ¿no? Entonces, eso tampoco está incardinado nada más en Gran Canaria, tenemos relación con pastores y administraciones en el resto de islas y también en otras partes del territorio, Extremadura, por ejemplo, y pensamos que es parte de una política que al final estamos viendo todos los forestales, que tenemos que aliarnos al sector primario rural, porque yo creo que de alguna forma en los últimos decenios nos han metido en la cabeza que somos nada más sector ambiental, ¿vale? Y tenemos que tener claro de que tenemos esa dualidad por la multifuncionalidad de generar servicios ecosistémicos, salvaguardar la biodiversidad, porque también tenemos que producir. Y más en un mundo en crisis como estamos ahora, tenemos que potenciar mucho la producción de los montes. Entonces, como digo, esta política está de alguna forma integrada en una más general que coincide con políticas de muchas otras zonas del territorio. Muy bien, habrá que echar un ojo a ese Gran Canaria Mosaico, que también es un tema que se está escuchando, que se está ejecutando en alguna que otra Sí, comunidad. En Extremadura sí, llevan tiempo hablando de ello y sí. cada vez más lo estamos escuchando como una de las soluciones, ¿no? a esos grandes incendios forestales que estamos sufriendo estos últimos años. Daina del Arco Iris Escobino en el chat hace una aportación. Bueno, primero dice muchísimas gracias. Es un proyecto fascinante y que es necesario extenderlo a todas las islas. Unir las acciones de cada hacedor del territorio para sumar en pos de que unan fuerzas y no crear discrepancias como sucede habitualmente entre pastores, gestores del territorio, propietarios privados y administraciones. Claro. Muy interesante y gracias de nuevo, Tea. Nada, muchas gracias, Daina. Sí, la verdad es que el territorio, en el caso de las islas, parecen pequeñas, pero son grandes y al final cabemos todos, lo que hay que darle una funcionalidad. Nosotros, por ejemplo, a nuestros compañeros que llevan la parte más ambiental, les decimos que el bosque no es algo absoluto y que tenemos que tener bosques como en el fútbol o en el balonmano o el baloncesto, tenemos que tener bosques que estén jugando en la Champions, bosques de primera división, de segunda y de tercera. Los bosques de la Champions serán aquellos que son reservas integrales, con vegetación autóctona, donde manda la biodiversidad y eso hay que intentar que el cambio climático y los grandes incendios no les afecten, pero para eso necesitamos otro tipo de bosques, a lo mejor
de primera división o de segunda, que son bosques que son más bien infraestructuras, ¿no? Entonces, si por ejemplo tengo yo un bosque de pinar canario, especie autóctona, pero a lo mejor en eje de cresta, que lo tengo pastoreado o le hago quemas prescritas, no va a llegar nunca a jugar la Champions, pero tampoco quiero que juegue la Champions, sino necesito esa estructura forestal para que cuando haya un incendio no progrese a un gran incendio y sí llegue a nuestros bosques que juegan la Champions y acabe con ellos, ¿no? Entonces, por eso al final pensamos que todos los actores caben en el territorio y los pastores, los agricultores de montaña y la silvicultura, por supuestísimo. Desde luego que tenemos que tirar todos en el mismo sentido y si algunos actores, como mencionas, pues hoy hay que ceder, todos tenemos que bueno, mirar el objetivo final y intentar conservar esas joyas, ¿no?, de nuestra Sí. naturaleza. Francisco Javier Caminero nos hace dos preguntas en una, aunque la primera ya creo que has hablado bastante. Dice, ¿crees que esta iniciativa tendría un mayor éxito con un tejido forestal empresarial privado más hecho? Y añade, dice, ¿podría ser exportable a la península? Vale, lo primero, por supuesto. Te digo, si miramos la diferencia que puede ser, sobre todo en Gran Canaria, porque por ejemplo Tenerife sí tiene más tejido forestal, es la que más tiene, el resto de isla está como muy parado, pero claro, si comparamos lo que tenemos aquí, por ejemplo, con no sé, potencias forestales como Castilla, León o Galicia o muchas otras, la diferencia es abismal. Y claro, aquí tenemos un hándicap tremendo, es que somos poquitos. Por eso tenemos que, es como los perros pequeñitos, ¿no? Mientras más pequeño es un perro, más ruido tiene que hacer, porque un perro grande está ahí, todo el mundo lo ve, lo respeta, le tiene miedo y no hace nada, ¿no? Pues tenemos que hacer mucho ruido. Da la casualidad, por ejemplo, que alguna empresa pública empezó a hacer obra civil en Canarias, en Gran Canaria, y de pronto la Confederación de Empresarios se cogió un rebote tremendo, la Asociación de Empresarios de la Construcción salieron en los periódicos y lo siguiente que pasó es que sale en el periódico, bueno, después de una reunión entre la empresa pública y la confederación esta, pues les quieren dar, o sea, que participen en las obras, etcétera, etcétera. Claramente lo que demostraron es que tienen una fuerza que nosotros todavía no tenemos, pero lo que tenemos que resaltar es que no nos metan en el paquete y que nos vean nada más los beneficios directos, producción de madera, pinocha o frutos, sino los servicios ecosistémicos. Y si eso le dejamos claro a la sociedad de que es imprescindible por un lado y que segundo, con los grandes incendios y el cambio climático están muy en peligro, entonces a lo mejor lo pueden ver de otra forma. Y no se trata de quitarle dinero a la educación ni a la sanidad, sino buscar por medio de las compensaciones el dinero suficiente para gestionar el territorio. No vamos a poder gestionar todo el territorio, pero sí las zonas más amenazadas. Y entonces, volviendo otra vez al inicio, sí se debe a que somos débiles, por eso no nos queda más remedio que ser pesados, y yo creo que es una medida totalmente replicable en muchas otras zonas. ¿Qué hace falta? Pues bueno, que los funcionarios que están detrás de esto tengan ganas de trabajar. Perdón. Sabemos que el problema que tiene la administración es que no tiene que generar beneficios. Yo cobro lo mismo a final de mes y me tiro a las mortales y empiezo a montar una cosa de esta, o si se lo encargo a una empresa pública o no hago nada. Entonces, claro, pues lo más fácil que hace mucha gente es tirar por lo sencillo y no hago nada. Meterse en estos berenjenales, dice uno, ¿quién lo manda? Pero claro, yo creo que como buenos profesionales tenemos que hacerlo. Entonces, juntándose con las personas adecuadas y animándose, por supuesto que se puede hacer esto. Y bueno, nosotros al final lo que hemos hecho también es externalizar ese servicio a una asociación de desarrollo rural y es la que lo está llevando, porque lo fuésemos a hacer desde dentro de la administración sería un caos. Muy bien. Nos quedan tres preguntas. En este momento también os recuerdo que si alguien quiere participar de viva voz, pues simplemente tiene que levantar la mano y le damos permiso para poder intervenir. Te voy a leer la pregunta de Mario Antonio Poquet, que nos dice, la labor divulgativa de la sociedad rural de Gran Canaria creo debe ser indiscutible para apoyar estas iniciativas y presionar a los políticos. ¿Cómo lleváis esta labor? Por otra parte, ¿cuál es la cabaña en Gran Canaria? ¿Tenéis suficiente para cubrir expectativas? Vale, la cabaña tiene que andar, me parece, de caprino en 60.000 cabezas. Ovino
podrán ser alrededor de 20.000, creo yo. Entonces, no, actualmente no es suficiente, pero también la idea es que vayamos creciendo, la idea es que podamos acompañar a los pastores en toda esta política, compensarles más todavía y que en el futuro haya más pastores que se enganchen a esta iniciativa, ¿vale? No todos los pastores hacen transhumancia o se mueven, es decir, que ya vimos la cuantía, no sé si de esa cantidad en total no sé, 70, 80.000 cabezas habían participado en esta primera vez, 6.000 me parece, no lo recuerdo, ¿no? Pues todavía una cantidad anecdótica y todavía puede crecer. Y bueno, con respecto a la comunicación con el campesinado, yo creo que ahí tenemos todos los mismos problemas. Cuando tú te vas a reunir con la población rural, sabes que tienes que ir un viernes por la tarde, un sábado por la mañana. Eso ya de entrada le dice a la gente, hombre, mira, si este muchachillo está dispuesto a venir en su tiempo libre, pues bueno, lo que me va a contar a lo mejor puede ser interesante. Lo primero que te van a hacer, eso lo hacemos todos, es una lluvia de crítica, de protestas, de peticiones. Ahí tienes que sacar la gabardina y el paraguas y dejar que la gente se suelte. Y después de eso, lógicamente, no parapetarse en justificar y explicar y defenderse, sino admitir también, lógicamente, los errores. Lo que sí siempre digo yo a la gente, y es muy importante, decir, mira, yo trabajo en administración con los errores y los éxitos, te aseguro que si yo y mis compañeros nos vamos y te ponemos a ti, al mes, a lo mejor no lo estás haciendo peor, pero mejor tampoco, igual o peor. Con lo cual, lo que quiero decir que somos parte de un engranaje que no depende muchas veces de las personas y por eso que nos deben ver no como los malos de la película, sino que estamos metidos en una amalgama que es muy complicada de sacar para adelante. Entonces, la comunicación, ya digo, tener mucho tacto y verlos, yo le digo a los compañeros, háganse la idea de que estamos vendiendo pantalones en la quinta planta del Corte Inglés. Y nuestro cliente es el ciudadano que está allá afuera y sobre todo es de las zonas rurales. Entonces, si te viene con un problema, no, venga mañana o no, mire, venga la semana que viene, preséntalo por aquí, no tienes que ver la forma de resolverlo. Ahí está la extensión forestal. Imagínense que justamente trabajásemos en vez del tema forestal en la quinta planta del Corte Inglés y viene uno y dice, mire, que quiere unos pantalones de campana. No, contra el que vende los pantalones de campana viene los miércoles, venga la semana que viene. Te coge el jefe y te echa sobre la marcha. Pues bueno, no se trata de echar a nadie, pero sino sí ver claramente que si trabajas en la administración tienen que tener una vocación de servicio y el ciudadano es nuestro cliente. Si encajamos esas cuestiones y vemos también a la población rural de esa forma, nos criticarán, hay que aceptarlo, pero también se puede llegar a ellos porque todos tienen su corazoncito y al final la experiencia en casi todas las reuniones es que estamos de acuerdo y ellos al final dicen, oye, pues mira, tiene buena voluntad y llega hasta donde puede llegar y más no se le puede exigir a una persona. Muy bien, creo que esa labor es fundamental de divulgación. Francisco Javier Caminero nos pregunta, ¿cómo habéis hecho la valoración de los servicios ambientales de los montes en los municipios? Dice, muy interesante. Vale, aquí entramos ya en la letra pequeña y para mí es muy importante que todo se conozca. De hecho, yo había pensado dejarles toda la documentación que hemos elaborado, porque al final ha sido una documentación tremenda para resolver nosotros y que no tenga que ser el particular. Y sí quiero dejarla para que así como la presentación que la quiero dejar en abierto, pues también que la gente tenga toda esa documentación por si alguien se anima a este tema, que parta ya de algo trabajado y lógicamente totalmente abierto para que me hagan las consultas pertinentes. Perdón, se me acaba de ir la olla. Repíteme otra vez la pregunta porque quería adelantar Te esto. preguntaban por la valoración de los servicios ambientales en los municipios. Vale, sí, verdad. Vale. ¿Qué pasa? Que cuando iniciamos todo este proceso del céntimo forestal, que fue tan sencillo como leerlo en una revista, yo digo, no sé si era Foresta o Montes, pero se decía que los dos colegios abogaban por implantar el céntimo forestal, pues unos cuantos nos animamos y empezamos a ver, oye, ¿cómo justificamos esto? ¿No? Y entonces, como sabemos que al menos aquí en Canarias, en Gran Canaria, no podemos justificarlo por el tema de la producción, que es muy baja, sí empezamos a indagar un poquito en los servicios ecosistémicos que generan los bosques en Canarias. Y nos topamos con ese instrumento de valoración que es el BANE. Si entran en internet y ponen valorización de activos naturales de España, BANE, se van a dar cuenta, solo hizo Traxa o Traxatec en 2010
Y la experiencia es la siguiente. Cada vez que doy una charla, pongo las diapositivas y digo que en Gran Canaria se generan 240 millones de euros en servicios ecosistémicos, en toda Canarias 600 millones, y todavía no ha habido nadie que diga, pare, usted es muy listo, muy sabiendo, déjenme ver esas cuentas. Quiero decir que la gente lo da por bueno. Yo no puedo asegurar de que los servicios ecosistémicos en Gran Canaria sean 220 o sean 260. A lo mejor es algo aproximativo, pero gente, hay que lanzarse a la piscina sin saber si hay agua y lanzarlo, que se encarguen otros de demostrar lo contrario. Lo fundamental no es tener una cifra concreta, sino transmitir la importancia de los valores ecosistémicos que nos da el bosque todos los años y que por ello se merece, simplemente por una visión economicista, que invirtamos en la prevención mucho más de lo que hacemos. Totalmente de acuerdo. Además, y eso nos ha pasado a nosotros, cuando te enfrentas con un cargo político y vas con euros y no vas diciendo que las bondades que tiene nuestro medio natural, no le dices, no, es que nos proporcionan X millones de euros anuales en concepto de servicios ecosistemas como agua, como fijación de carbono, como control de erosión, etcétera, etcétera, la cosa cambia. Y es verdad que el decir, no, eso no es cierto, ¿no? Bueno, hay que verlo, que posiblemente incluso nos quedemos cortos con esas cifras, posiblemente. Y creo muy interesante ese trabajo que habéis hecho de municipio por municipio, decir, oye, no sé si era Tejeda el que habéis puesto ahí. Sí, Tejeda y Agaete. Tejeda y dice, pues mira, Tejeda es que es un municipio que aporta 24, bueno, sus propietarios al final. Los propietarios forestales aportan X millones de euros que están regalando a la sociedad. Y que no lo ven de ninguna manera compensado, ¿no? O no lo han compensado de alguna manera, aunque sea para ayudarles a mantenerlo en buen estado aquellas masas. Claro. Muy bueno. Ahí hay que decir, por un lado, que si, oye, los responsables de carreteras o lo que sea, a cada momento dicen, o de turismo, se van a perder no sé cuántos puestos de trabajo. Nadie le dice, mira, a ver, enséñame las cuentas, si no lo suelten se quedan tan contentos. O esta nueva carretera generará no sé cuánto, no sé qué. Todos lo dicen y nadie dice nada. Oye, pues si estamos así, nos basamos en algo que ha hecho el ministerio y claro que vamos a propagarlo. Y el tema de vincular al vecino es importante. En España hay muchos montes que son comunales, lo tenemos claro. En las Canarias Occidentales, gran parte de la superficie son de ayuntamiento, y también hay que decirle al alcalde de turno, oye, por no gestionar tu monte que está produciendo tanto, estás dejando de crear X puestos de trabajo de personas que sí estarían muy vinculadas y que también serían las primeras en luchar contra los incendios forestales y evitar que haya, como pasa pues en Soria o en Burgos, que la tasa de incendio es mucho más baja porque la gente de alguna forma recibe un beneficio. Entonces, el conectar eso es muy bonito. Está claro que el monte es muy romántico y a todos nos gusta, qué bonitos son los árboles, pero vamos a ser concretos y decir que producen claramente un beneficio y que por eso no estamos pidiendo ni migajas ni ayudas, sino lo que exigimos es la compensación adecuada. Muy bien. Vamos con más preguntas. Luis Ocaña pregunta, dice, ¿las ayudas son solo para obras o también para trabajos de planificación? Dice, ¿cómo se hace el control del ajuste de los trabajos a lo proyectado y aprobado? Vale, ahí también entramos en un poco lo que ha sido el principio. Lo primero que hicimos en la convocatoria es meter un documento que le llamamos de autobaremación, ya lo hemos llamado baremación, donde pedimos que el propietario contrate a un forestal para que le haga un mínimo estudio para que nos sirva a la hora de evaluar, decir, oye, pues mira, este está dentro, está fuera, ¿no? Ese es el primer documento. Al final nos dimos cuenta que tenemos que hacerlo nosotros, los técnicos que después se iban a contratar y también de la administración, porque ni pudimos pedirle al propietario que se gastase 150 o 200 euros en hacer ese primer documento, ¿vale? Una vez que tenemos ese documento de baremación, sacamos una resolución teniendo en cuenta dónde estaba la superficie, los trabajos que habían que hacer y asignando ya unos presupuestos. Se saca un decreto y ya sabemos que esos propietarios van a recibir tanto dinero. Lo siguiente es contratar con cargo al Fondo Verde el plan técnico, un plan técnico simplificado, porque son pequeñas superficies, etcétera, por ahí en monte se puede hacer. Y entonces ya ese plan técnico concreta un poquito más. Tenemos que reconocer
que ese documento de autoprogramación se nos quedó un poco corto en el sentido de que había una serie de partidas y de medidas que se preveían, pero en una segunda vuelta, cuando íbamos ya más a monte concreto, a lo mejor veíamos que teníamos que corregirlas y nos cerramos nosotros un poco porque dijimos que la variación entre unidades de obra del documento de autoprogramación y el del plan técnico no podía pasar de un 10%. Eso lo hemos cambiado porque la idea es que tengamos una primera orientación para poder asignar esas ayudas y después ya afinar un poquito con el plan técnico. Y después sabemos que la obra forestal no es matemática, no es como poner bloques y metros cúbicos de cemento que podemos calcularlo, sino que, oye, vamos a podar, pero decimos que hay que podar a 2 metros, resulta que después tenemos que podar a 2,5, o que la zarza tenía 3 metros y al final tiene 2, ¿no? Entonces, ahí hay un margen que tenemos que aceptar porque si no prácticamente es imposible llevar esto, ¿no? Entonces, la idea es afinarlo un poquito, pero sabiendo que va a haber un cierto margen, ¿no? Eso va acompañado de toda la documentación que ya dije antes, y es la exención por el tema de IRPF, otra serie de documentos para que no los tenga que sacar para adelante el propietario. También le pedimos que nos autorice a tener acceso a sus datos, si está dado de alta y está pues, eso con las haciendas locales y todo. Y al final de lo que se trata es de que él solo tenga que decir, venga, sí quiero, y el resto lo hagamos la administración en el marco de la extinción forestal. Muy bien. Tenemos una pregunta más, aunque ya hemos hablado de ello, de José Miguel Sillero, que preguntaba si hay suficiente cabaña ganadera para cubrir las necesidades del monte. Asimismo, que creo que has dejado claro que os haría falta mucho más. Sí. Y porque cada vez en general es que hay menos ganaderos de ganadería extensiva. Sí. Es una realidad. Claro, también nosotros pensamos que el pastor del siglo XXI no es el de hace 2 siglos, que iba con el cayado caminando por ahí con 2 perros, sino la tecnología está ahí para llegar a Marte, pero también para conseguir que tengamos pastores, ¿no? Entonces, bueno, herramientas como esos collares que si te pasas, pues le dan un descarga y aprende el ganado que no debe pasar, o drones, o yo que sé, aplicaciones, tendremos que utilizarlas para poder optimizar, porque uno de los problemas que tenemos es que la cantera de pastores y pastoras viene porque, ya digo, son muchas veces hijos o nietos, nietas de pastores, pero lo que es inadmisible hoy en día es que tenga que ser de domingo a domingo, y por eso tenemos que ver la forma de organizarnos para que el ganado de un pastor esté cuidado para que pueda librar, oye, 1 o 2 días o pueda tener vacaciones, ¿no? Entonces, todas estas cosas hay que mirarlas y, vuelvo y repito, partir de los servicios ecosistémicos y de ese servicio que nos hacen y decirle, pues mira, hay que pagarle, hay que ver la forma de organizarlo para que esta persona se pueda ir de vacaciones y tenga una calidad de vida, para que muchos pastores que tienen ganas de seguir con esto, pues estén ahí. Si no, pues lógicamente vamos a perder porque prefieren ir al sector servicios, a la construcción o a lo que sea. Precisamente sobre este tema de nuevas prácticas pastorales, ¿no? Y demás, íbamos a tener un café forestal la semana pasada que hemos tenido que suspender y que esperamos tener próximamente en el mes de mayo, que lo leo, se llamaba La prevención de incendios con ganado, un nuevo enfoque para viejas prácticas pastorales. Okay. Esperemos que, no sé si en el mes de mayo o junio, ha sido un problema que ha tenido nuestra ponente a última hora y lo tuvimos que suspender, pero bueno, que próximamente no lo tendremos, porque además fue una de las demandas que nos hicieron nuestros colegiados en estas encuestas que salen aquí al final de cada café forestal, que deberíamos tener. Qué bueno. Y bueno, Carlos, creo que hemos llegado al final, no tenemos más preguntas, hemos dejado limpio toda la caja de preguntas y respuestas. Creo que ha sido muy interesante conocer de cerca este proyecto, ver que, bueno, desde otras islas te demandaban que esto tenía que ser exportable a otras islas, a ver cómo lo podían llevar a cabo, que les gustaba mucho. Desde luego creo que en la península también creo que se podrían hacer cosas. Me ha gustado mucho el tema de cómo lleváis el Gran Canaria Pastorea y cómo lo tenéis ahí controlado, esos mapas de calor, ¿no? De tener un poco controlada la flota, como creo que has puesto ahí, que lo has llamado para ver si realmente están en las zonas que yo quiero que estén, no esas zonas estratégicas que bueno, hay que tener controladas, y creo que es un
un ejemplo que se puede seguir aquí. Ya hay pequeños esbozos aquí en la Comunidad de Madrid, en Comunidad Valenciana y más sitios, pero creo que puede dar mucho más juego, siendo real lo que nos comentaba el último participante de que cada vez tenemos menos ganado y bueno, que pues quizá hay que incentivar de una forma más fuerte a esos pastores, ¿no? Para que lleven el ganado ahí. Y nada más, que darte las gracias, que ha sido un placer contar contigo, que como has comentado nos vas a facilitar la presentación que daremos a los asistentes al Café Forestal de hoy. Y simplemente recordarles que, bueno, vamos a tener un pequeño parón porque el próximo jueves pues estamos en plena Semana Santa, pero ya para el 13 de abril tendremos un nuevo Café Forestal que se titula La Edad de los Árboles, que vamos a hablar con una profesora, con Mar Génova vamos a hablar profundamente de dendrocronología. Creo que es un tema que a muchos les gusta y por el cual sentimos curiosidad, el cómo podemos aprender, ¿no? de los troncos, de lo que nos dicen. Y bueno, para el que quiera, ahí estaremos. Así que solo nos queda despedirnos y nos vemos próximamente. Un Vale, abrazo para todos. muchas gracias Raúl y Virginia también y a todos los que han participado. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego.